A ver, compra. No, no, el otro tapito déjalo ahí nomás. Te tiro. ¿Esta hermana? Ya mucho sufrió ya el trapito. El trapito, pues. ¿Qué trapito? Te regalo el otro, mira, te estoy regalando el otro. Está perfecto. Oye, no, Yo te lo voy a. No respiro. Uy, weón, que a veces la tienes acá. El mago lo hizo. ¿Hola? Qué asco. Estoy pasando todo esto toda la puta mañana. Ahí tienen afuera un puente, si quieres. No se puede ver. Ahí tienes un puente. Allá. Es que el acierto en un camión ganado. ¿Has jugado Frog? Sí. Sí. De un juego así. ¿Gano el pollo? Sí. Eso. Ya se lo sé. Apenas. Rock. Crazy Rock. Algo así, ¿no? Ah, Crazy Rock. No te Tiene 21 años y ya había subido. Y luego más de mi curso ya. Me he puesto ¿Qué toca el anterior? ¿Reciente? Ah, lo de hoy, ¿no? Lo de hoy. Ya, a ver, silencio. Ya. A ver, el día de hoy vamos a hablar respecto a un órgano que tiene que ver con la visión. Ya, silencio. El ojo. Entonces nosotros entendemos lo que sucede en el ambiente externo gracias al ojo. O sea, podemos diferenciar la forma, figura, color, movimiento de las cosas gracias a este órgano. Muy pequeñito, mide más o menos 24 milímetros de diámetro antero-posterior, pero sin embargo grande en función. Entonces, como dice ahí, es un órgano fotorreceptor, muy complejo, estructural y funcionalmente. Transforma señales del sistema al sistema nervioso central, específicamente a la corteza visual primaria, ¿no? Que ya saben que en el lóbulo occipital, a través del nervio óptico. Vamos a ver una imagen y ustedes van a describir cuáles son las estructuras del ojo. Ya primero hay que entender la parte externa, ¿no? Si se entiende la parte externa, la microarquitectura del ojo va a ser más sencillo de entender. Pero, a ver, vamos a preguntar, como siempre. Bueno, es que esta es la pregunta. Por eso estoy preocupado. Vamos a bajar. A ver. Ahí. A ver, yo voy a señalar y ustedes me dicen, ¿ya? ¿Cómo se llama esta parte? La parte blanca. Esclera. Esclera. Sobre la esclera, la parte blanca es esclera, ¿cierto? La capa más externa. Pero sobre la esclera hay un tejido que va a proteger, digamos, la esclera. Está constituido por un epitelio poliestratificado. ¿Cómo se llama? Conjuntiva. ¿Me ves? ¿Se dan cuenta? ¿Conjuntiva? Conjuntiva. Conjuntiva. ¿Ya? O sea, sobre la esclera es la parte blanca, la esclera termina acá. En esta zona que se llama limbo, termina la esclera. Y sobre la esclera hay un tejido que se va a llamar conjuntiva. Es vascularizado, por eso se dilata y produce una conjuntivitis. O sea, cualquier enrojecimiento de estos vasos, conjuntivitis. No solamente infeccioso, o sea, no solamente por bacterias, por virus, sino también puede ser inmunológico, ¿no? Como una respuesta alérgica. Conjuntivitis alérgica. ¿Ya? A ver. ¿Dónde estará la córnea? Córnea.
No, ese es este. ¿Cuál será la córnea ahí en la imagen? ¿Los negritos? No, lo que está alrededor del negro. Lo que sobresale. ¿Esto? Ajá. Ajá. A ver, No, ¿qué no, dice? ¿sí, no? Córnea, ¿Sí? No, lo del. parte más profunda, o sea, más atrás, digamos. ¿No es como alto relieve? De la esclera por atrás, algo así. O sea, esto es la esclera. Claro, en la pupila. Córnea, ¿dónde está? Córnea. Estas son las de todos. ¿No? ¿Dónde? A ver ahí, ¿qué dice? Córnea. De primero llega. Espera, vamos, habla, no te escondas, pues. ¿Por qué te agachas? ¿Cuál es iris? Lo que tiene colores. Lo de color. Ah, no, Esto. estos son verdes ya, pero. Iris, ¿no? Ya. Iris. Entonces la córnea, ¿dónde está? Lo que está encima. Los negritos. Pero ella dice que está dentro. O sea, Es encima. por encima, superficial. Por dentro, la esclera. A ver. ¿No? Porque cuando tú operas. Encima, ¿quiénes dicen que está sobre el iris? La córnea. 1, 2, 3, 4. 70%, nada más. Ajá. Claro. Claro, lo que operan de la córnea, no. ¿Qué? O sea, se opera y te sacan la córnea, puede ser. Eso es un trasplante córnea. Pero dentro, no, pues eso es otra cosa. Eso sería cristalina en todo caso. Ahorita vamos a ir. Ya, efectivamente, la córnea está anterior, sino que no se observa porque es transparente. Acá como hay como un vidrio, como una ventanita que está cubriendo. O sea, la esclera se continúa después del limbo, o sea, pasa el limbo y la misma esclera cambia de nombre. Se va a llamar córnea. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en la esclera las fibras de colágeno tipo 1 están desorganizadas, están, digamos, entremezcladas, ¿no? Así como ustedes, más o menos desorganizados. En cambio, en la córnea ya son más alineaditos, más ordenaditos y forman como líneas paralelas, lamelas, y por eso se asegura la transparencia de la córnea. ¿Se entiende? Entonces las fibras de colágeno se organizan así, en forma paralela, a nivel de la córnea. Y lo otro es que esta córnea es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. ¿Y cómo se nutre? Por el humor acuoso, que vamos a ver después. Es por eso que los trasplantes de córnea tienen éxito. O sea, el rechazo es un 20% más o menos. Hay un 80% de donantes cadavéricos que si se le implanta en un paciente, por más que no sea su familia, entonces la posibilidad de éxito es alta, 80%. Es más, o sea, por eso ahora se importan córneas. ¿No? Tú vas en Estados Unidos están exportando córneas. A pesar que no es tu mismo código de histocompatibilidad, ni mucho menos. ¿Por qué? Por este privilegio inmunológico que le da el ser avascular. Entonces, es importante. El iris, efectivamente, está atrás, ¿no? Y es el tejido que le da coloración a los ojos. Cuanto más pigmento de melanina, el iris es más oscuro, o sea, marrón, negro, pardo, ¿no? En cambio, cuanto menos cantidad de melanocitos, el iris es más claro. Puede ir desde verde hasta azul, ¿no? El azul es el más claro. ¿Por qué? Porque deja traslucir los vasos sanguíneos. Es por eso que la coloración de los ojos es más clara. ¿Ya? Entonces, esto da pie a dar al concepto que el ojito está compuesto por túnicas, o sea, como envolturas, como una cebolla, ¿no? Tiene 3 capas el ojo. La más externa es la capa fibrosa, ¿cierto? Se llama esclera o esclerótica. Y está ocupando las 3/4 partes más o menos, incluso del globo del polo posterior, por esclera. Y en la región anterior, polo anterior, córnea. Luego viene una capa media, que es una capa vascular, ¿no? También llamada úvea.
Uvia, ¿por qué? Porque los primeros histólogos observaban que era un tejido parecido a la uva. De ahí viene el nombre de uvia. Y son los vasos sanguíneos que están circulando por la segunda capa. La uvia, imagínense, ahorita vamos a ver la imagen, tiene 3 porciones también. La porción más posterior se va a llamar coroides. En la región media va a cambiar de nombre y se va a llamar cuerpo ciliar. Y en la región anterior, esta uvia, que es una envoltura media, se va a llamar iris. Y acá está el iris, lo que nosotros estamos viendo, segunda capa. ¿Ya ves? Entonces, el iris va a delimitar un esfínter, un espacio, como una puerta, que se va a llamar pupila. Esta es la famosa pupila, ¿no? En este caso, la pupila está dilatada. ¿Cómo se llama cuando una pupila está dilatada? Midriasis, ¿cierto? O sea, cuando hay poca luz. Midriasis. Cuando hay mucha luz, Filtra. Les iba a decir algo, pero ustedes ya se adelantaron. Cuando hay mucha luz, el ojo se dilata. Entonces, el músculo dilatador del iris o de la pupila, en este caso, funciona, ¿no? Se contrae y estira, abre. Por ejemplo, en la noche o en este ambiente de penumbra. En cambio, cuando salimos al sol, imagínense a mediodía, un día soleado, entonces la pupila se hace chiquitita, ¿no? Porque no puede pasar mucha luz. Eso se llama miosis. Miosis. ¿Ya? Entonces el músculo esfínter de la pupila es el que trabaja. En el borde encontramos los párpados, obviamente, ¿no? Y finalmente hay una tercera capa, y se están imaginando, luego vamos a ver en imagen, la tercera capa, la capa más interna de esta cebolla que les dije, va a ser una capa nerviosa, ¿no? Una túnica fotosensible. ¿Cómo se llama? Retina. Retina. La retina es la capa más interna, ¿ya? La capa nerviosa, la capa fotosensible, si se quiere, la capa más importante que se llama retina. ¿Y ahí está? Ahora sí. Eso ya no lo vamos a repetir. Este es un resumen, ¿no? Túnica fibrosa, la parte más externa, la resistencia, protege. En el polo anterior, córnea, transparente, ¿cierto? Y la esclera, todo lo demás. Capa media, la parte posterior, coroides, la parte central, cuerpo ciliar, y en la región anterior el iris, que ya lo hemos visto, la coloración a los ojos. Y la capa más interna es la capa nerviosa, que se conoce como retina. ¿Ya? Y todo eso se resume en esta imagen. Ahora sí, ya se puede describir. Miren, ¿ve? Entonces yo voy a mencionar a ustedes, ustedes van a hablar, ya sin corto. A ver. Córnea. Esclera. Esclera, muy bien. ¿Cómo? Ah, no. Coroides. Coroides. ¿Córnea? No. Cuerpo ciliar, ¿no? Que tiene su músculo ciliar y sus procesos ciliares, pero se llama cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar, muy bien. ¿Esto? Iris. Iris, muy bien, excelente. ¿Esto en amarillo? Retina. Retina, excelente. Ahí están las tres capas, ¿eh? Externa, esclera, uvia y capa nerviosa o retiniana. ¿Ya? Ahora, se forman espacios o cámaras en el ojito. Eso también hay que entenderlo. ¿Ya? Hay tres cámaras. Una cámara anterior, una cámara posterior y una cámara vítrea. La cámara anterior, concéntrense un rato. La cámara anterior está ocupada, es un espacio delimitado por la córnea y el iris. Fíjense, hay un espacio, ¿no? La cámara posterior, delimitado por el iris y el cristalino. Este es el famoso cristalino, ¿no? ¿Y para qué existe una cámara anterior y una cámara posterior? Para la circulación del humor acuoso. ¿Se acuerdan que les dijimos al inicio que la córnea es avascular? Pero ¿cómo se nutre? Si todos los órganos llegan
a través de los vasos sanguíneos, se llaman sus nutrientes. Pero en este caso es a través del humor acuoso. ¿Y dónde se produce el humor acuoso? Acá, en el cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar va a haber un tejido especializado que van a ser los procesos ciliares, ¿no? Hay un epitelio acá, ahorita vamos a ver una imagen, que es los procesos ciliares. Como este espacio está ocupado por sangre, hay muchos vasos sanguíneos, los procesos ciliares filtran la sangre. O sea, recogen el oxígeno, glucosa, potasio, cloro, todo lo que necesita para que se puedan nutrir estos órganos. Entonces, llega a través de la sangre y los procesos ciliares lo filtran y forman el famoso humor acuoso. Se forma aquí, en ninguna otra parte. Solamente en los procesos ciliares. ¿Y qué hacen este humor acuoso? Una vez que se ha producido, va a la cámara posterior. Nutre, baña el cristalino, porque el cristalino también es avascular. Tiene que ser transparente. ¿Y la córnea? Luego pasa de la cámara posterior a través de la pupila, porque la pupila es una puerta, un esfínter, hemos dicho, un hueco, pasa a la cámara anterior. Y una vez que está en la cámara anterior, se encarga de nutrir a la córnea. ¿Se dan cuenta? Entonces, y también recoge los desechos de estas células de la córnea, ¿no? Porque la córnea también tiene su epitelio, ahorita vamos a ver. Y de esa manera, repito, es que la córnea se está nutriendo, ¿ya? ¿Y cómo se elimina el humor acuoso? Porque tiene que eliminarse. Imagínense que se siga produciendo humor acuoso, entonces aumenta la presión en el ojo. Es como si yo traigo una manguera acá y lleno toda esta habitación, ¿no? Entonces, se mueren, las células se comprimen, ¿no? Se van contra la pared algunos. Igual, estas células también se dañan por compresión, y eso es patológico. Ahora vamos a ver cómo se llama eso. Pero, felizmente, aquí, en el ángulo iridio corneal, esta es una estructura importante del ojo que se llama ángulo iridio corneal, porque está formado por el iris y la córnea. Existe una estructura que se llama malla trabecular, aquí en este espacio, malla trabecular. Ustedes han ido en las ciudades, aquí en Lima no se ve mucho, pero en provincias sobre todo porque llueve más, las calles tienen como un sumidero, ¿no? O sea, en las veredas, ahí en los filos, hay como un fierro donde el agua de la lluvia pasa. ¿Han visto? Entonces, más o menos así funciona. Eso se llama malla trabecular en el ojito. Ese está en el ángulo Iridio corneal, que está en el limbo, ¿no? Entonces, gracias a eso, y esa malla trabecular se conecta con el canal de Slem. El canal de Slem es un conducto que va a drenar el humor acuoso hacia los vasos epiesclerales, o sea, hacia las venas epiesclerales, aquí. Ya se va la circulación general. Entonces, de esa manera se asegura que se produzca y se elimine lo necesario, ¿ya? ¿Qué pasa si existe exceso? A ver, voy a preguntar aquí. Acá la compañera que está, 1, 2, 3. Sí, tú, la que está ahí. ¿Qué pasaría si existe un exceso de producción y se ha obstruido la malla trabecular? Silencio, silencio, escuchen. Sí, tiene que ver una forma de drenar, entonces creo que podría hacer que la visión, o sea, no se pueda perder. Por ejemplo, incluso puede haber que lo que ¿Infección? Ya, más o menos, muy general. ¿Ya? Entonces ya lo había mencionado. Aumenta la presión en el ojo, ¿no? El exceso de líquido, si no se está eliminando adecuadamente, entonces aumenta la presión ocular, ¿no? Y si aumenta la presión ocular, va a comprimir algunos órganos. Y eso se conoce como glaucoma. Ahí está el famoso glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica, o sea, se daña el nervio óptico por incremento de la presión ocular, ¿no? Y el glaucoma es una causa de ceguera irreversible. Así te vayas a Japón, Estados Unidos, Marte, Júpiter, nadie te va a curar. ¿Por qué? Porque si se daña el nervio óptico, ya estas células no se regeneran, pues. Ya saben que las células nerviosas no tienen capacidad de mitosis, meiosis, no se reproducen.
Entonces, por eso es que es irreversible. ¿Ya? Entonces, y lo otro es que el glaucoma no da molestias. O sea, no te duele, no se pone el ojo rojo, no se inflama, nada. ¿Y cuál es el principal factor? Antecedente familiar. Antecedente familiar, o sea, familiares que tienen. ¿La pregunta? Claro, cuando eso ya es un cuadro avanzado, cuando es irreversible. Por eso, antecedente familiar. Si tienen familiares con glaucoma, controlarse la presión ocular. El rango normal de la presión ocular es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Es un aparatito para tomar la presión, entonces, si se eleva más de 20, hay un riesgo de glaucoma. No necesariamente glaucoma, porque si se eleva la presión, eso se llama hipertensión ocular. Pero si ya se daña el nervio óptico, eso sí es glaucoma. Y hay exámenes específicos para ver esto. ¿Ya? Entonces, fíjense la importancia de conocer la histología de las estructuras oculares. Usted dijo que se drenaba hacia los vasos. ¿Cómo se llama? Epiesclerales, o sea, están sobre la esclera, ¿no? Entonces, ahí están las venas que van a recoger este humor acuoso, lo absorben y lo eliminan, ¿no? Por la orina, por la circulación general. ¿Ya? Lo otro es que el cristalino también se nutre por el humor acuoso. Entonces, el cristalino es un lente natural que está suspendido acá a través de estas cuerdas tendinosas que aseguran el pasaje de la luz hacia la retina, ¿no? Cualquier opacificación en el cristalino se llama catarata. Cualquier opacificación, por más pequeñita que sea, se llama catarata. La opacificación más común es la catarata senil, ¿no? A partir de los 60, 65 años se va opacificando. ¿Ya? Entonces, este cristalino aporta más o menos con 20 dioptrías a la visión, o sea, es un lente natural. Yo más o menos tengo 1,50, 2 de astigmatismo. Si me sacan el cristalino, necesitaré un lente de 20 dioptrías, o sea, 10 veces el grosor de este lente. Entonces, gracias a este lente natural es que no tenemos todos, eso es lente, ¿se dan cuenta? Entonces, es importante saber eso. ¿Y todo para qué? Para que se enfoque las imágenes que ingresan esta luz, debe hacer foco acá, en la retina, específicamente en una zona que se llama fóvea. La fóvea es una porción de la retina donde existe mayor concentración de conos. Conos. ¿Y qué son los conos? Los conos son fotorreceptores. Sí, para observar, causan ceguera. Nada, ¿cuál electromagnético? No. Está viendo mucho Transformers ustedes, ¿no? ¿Medio qué? ¿Qué cosa? ¿Qué son los conos? Ese- Estaba hablando y me han interrumpido, a ver. Eran bastones de. O sea que. Ya se fue ya. Esa fue la idea. Ya me fue. Ya está bien, que una cosa son conos y otra cosa son bastones. Ajá. Son dos células Sí, fotorreceptoras. sí. Sigues, ya ves, Ya, pero o sea, era que recepcionaban la luz y la transformaban en. La transmitían a través del nervio óptico, algo así. Ya. O sea, su nombre mismo le dice fotorreceptores. Foto, luz, ¿no? Recepcionan la luz. Entonces, captan la luz y la transforman en una energía eléctrica, que es un potencial eléctrico y viaja a través del nervio óptico, ¿no? Entonces, hay dos tipos de fotorreceptores, como se dice, como dice su compañero. Conos y bastones. Pero los conos son los que nos permiten ver en HD, digamos, o sea, nos da la máxima concentración y la definición. O sea, si yo solamente tuviera bastones, vería en blanco y negro, vería borroso, así como los toros, ¿no? Los toros no ven en colores, es por eso, es por gusto es que le ponen esa capita para torear de rojo, no ven, los perros tampoco. ¿Por qué? Porque se ha visto que no tienen tantos conos. ¿Cómo es que es? Si nosotros solamente Pues, tuviéramos concentración y bastones, imagínense de noche, salgan de noche y a caminar, ¿pueden ver los colores? No se pueden ver mucho los colores, ¿no? Porque cuando estamos en la noche, la pupila se dilata y vemos por toda la retina periférica. Y en toda la retina periférica existen más bastones. En cambio, cuando hay mucha luz,
imagínense a mediodía, todo se ve clarito, ¿no? Los colores, los detalles, Nada más excelente. con- Estamos viendo por los conos, con los conos. Entonces, a eso se refiere. Y hay una enfermedad que se llama degeneración macular. Degeneración macular relacionada a la edad generalmente. ¿Y qué afecta? Acá, a la fobia. Fobia o mácula es lo mismo, ¿no? Entonces, la mácula. Es por eso que ustedes, si conocen a alguien que tiene degeneración macular, les dicen, no, no te reconozco, veo borroso, no veo el centro, veo alrededor nada más. No sé quién es, ¿cierto? ¿Algún familiar tienes así? Tu papá, ¿ya ves? Y es irreversible. ¿Por qué? Nuevamente, porque son células nerviosas. Son células nerviosas, eso ya no se puede recuperar. ¿Y por qué sucede eso? Por el daño solar. La radiación ultravioleta es dañina. ¿Cómo se lesiona eso de Por la radiación ultravioleta estoy diciendo, ¿no? Eso es uno de los factores. Otro, hereditario. Otro, ¿Ceguera hereditario? nutricional. ¿Cómo? ¿Ceguera hereditario? Es una degeneración macular. O sea, los genes, por alguna razón, son más sensibles al daño solar. O sea, yo puedo estar todo el día en el sol y si mi genética no corresponde a eso, entonces no voy a tener degeneración macular. Es como los fumadores, ¿no? Fuman 30 años y nunca tienen cáncer de pulmón. ¿Hay alguien que fuma 6 meses? Fuma un mes y ya tiene gramos. Algo así. ¿Deficiencia de retinol también puede causar? Deficiencia de retinol. Claro, o sea, es multifactorial. Son varios factores, ¿no? O sea, la vitamina A también es importante para estos fotorreceptores, ¿no? Y retinol. Lo otro son las vitaminas. O sea, hay personas que no se alimentan por ejemplo, los arándanos tienen una vitamina que se llama luteína y zeaxantina. Luteína y zeaxantina. ¿Ves? Todos saben, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? Entonces, esa luteína y zeaxantina protege a los conos y a los bastones. ¿Y dónde encontramos eso? En los arándanos. O sea, familiares que tienen, hay que consumir. No cuando da la enfermedad, porque ya se ha dañado, sino el problema es antes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si hay una... ¿Qué? se toma mucho... porque ¿Alcohol? No, arándano. Si se come mucho arándano... Todo en exceso. A ver, habla claro, no te entiendo. Fideos. Videos de chicas que hacen sus estilos de vida muy saludables, arándanos, todo de mamena. Es bueno, pues ya entiendo por qué comen tantos arándanos. Claro, o sea, son varios factores, ¿no? Uno es la dieta, o sea, lo natural. Por ejemplo, en el caso de degeneración macular se recomienda la luteína y zeaxantina, ¿no? Para evitar el progreso, pero ya no se puede recuperar, porque es irreversible, o sea, evitar que progrese. Con esa visión que tiene, tratar de mantenerlo. Igual que el glaucoma, ¿no? O sea, diagnosticamos glaucoma y la presión hay que bajarla, porque ya no se va a recuperar. Un aumento del humor acuoso, ¿qué ocasionaría? Eso pues, aumento de la presión ocular puede ocasionar una neuropatía óptica. Ya, hice una disminución entonces. Una disminución, casi, o sea, no es tan patológico como el incremento, Ah, ok. ¿no? Por ejemplo, la hipotensión ocular se ve en casos de trauma, en casos de uveitis, o sea, infecciones. Hay infecciones, parásitos que llegan al ojo, Ah, sí. ¿no? Toxoplasmosis, ¿no? Citomegalovirus, que dañan la retina, entonces el ojito como que se va chupando, baja la presión, ¿no? Pero ese es secundario, más bien la hipotensión intraocular es secundario a un proceso infeccioso generalmente, ¿ya? ¿De qué se debe la miopía y el astigmatismo? La miopía y el astigmatismo no son enfermedades, ¿no? Son trastornos hereditarios de la visión. En la miopía, el ojo es más grande de lo normal, ¿no? O sea, si un ojo normal es como un balón de fútbol, en el ojo miope es como un balón de básquet, más grande. Ha nacido así, papá, mamá, alguien la heredad. Entonces, ¿qué hacen en esos casos? Habría que sacar el ojo y poner otro, pero eso no sucede. Por eso se corrige con lentes, ¿no? Al ser el ojo más grande, la imagen no llega a la retina, sino llega acá adelante, por acá se forma la imagen, entonces vemos borroso. Ah, sí, ¿Y qué hace el sí. lente? Lleva esa imagen acá, a la retina, un lente negativo. ¿Se dan cuenta? Eso es la miopía. ¿Ves? El astigmatismo es una alteración en la córnea. La córnea normalmente debe ser esférica, así como un balón de fútbol. Pero en el astigmatismo, esta córnea tiene irregularidades. Sería como un balón de fútbol americano, como un huevo. O sea, es irregular. Y eso nos hace confundir P con F, E con L, de un borroso. Eso se llama astigmatismo. ¿Y qué hace el lente?
corrige también ese ángulo, ¿no? Entonces, en el astigmatismo se forman como dos imágenes, no llega a la retina. Entonces, hay cirugía refractiva, o sea, hay procedimiento, se llama LASIK, que moldea la córnea, o sea, levanta esta córnea y quemas. Pero se supone que La para regula. eso tienes que tener una media estable de un año, creo que era. Media estable de un año o 2 años. La cirugía refractiva se realiza a partir de los 24 Sí. años. Antes no se puede No se realizar. puede. ¿Por qué? Porque el ojito está alcanzando su desarrollo hasta esta edad. Su formación completa. Su formación completa, exacto. Porque si se hace antes, lo puedes operar a los 18, 17 Sí, pero años. igual la operación sería de por gusto, porque Pero es oftalmólogo, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la córnea, o sea, Otra si es que se hace una cirugía. cirugía refractiva, te va a durar 6 meses. Un año, nada más. Va a regresar porque tu ojito está creciendo todavía. En cambio, a los 24 años ya te dura más tiempo. Hasta los 40, 45 años. Ya quisiera. Ya quisiera. ¿Alguien quiere preguntar algo, bro? Perdón. Aumento de medida. Hay miopía patológica. O sea, hay pacientes que su medida, hoy digamos, es 6, ya es una medida alta ya, ¿no? Al otro año pasa 8, pasa los 24 años y su medida sigue creciendo. Llega a 14, 15, 16, 17, 20. Entonces el ojo sigue creciendo. Hemos dicho que la miopía es el ojo grande. Y al crecer, entonces se va distendiendo también. Yo estiro mi casaca y se puede romper. Y la retina también se puede desprender. Entonces eso es el incremento patológico, eso se llama miopía patológica. Normalmente la medida debe progresar, de 0,5, de 1, de 2. ¿Hasta qué edad? Hasta los 24 años. Igual que el pie crece. Yo calzo, no sé, 30, 32, 36, ¿no? Luego ya se estabilizó, ahora calzo 49, entonces ya queda ahí mi medida. Mentira, 44. Pero, sí, ya me estaban viendo ahí con... Entonces los ojos es igual, el ojo está creciendo hasta los 24 años y tu medida se va a estabilizar ahí. Su compañero pregunta, ¿qué pasa si aumenta más la medida? Entonces eso ya es patológico. No sucede, eso sucede en el 10% de los casos, ¿ya? Entonces, avanzamos. Quería mostrarles esta imagen. Bueno, ya hemos hablado casi todo, ahora solamente ustedes van a describir. Se apagó. Túnica fibrosa, bla, 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 eso ya lo saben, ¿no es cierto? Todo ya está, expertos. Ahí está, esta es una imagen, ya es lo mismo, ¿no? Ángulo iridocorneal, aquí está esta malla trabecular, donde drena, lo que preguntaba su compañero, el humor acuoso. Es como el desagüe, ¿no? Y el canal de Slem es el conducto que va hacia los vasos colectores o los vasos epiesclerales. Doctor, una pregunta. ¿Por qué en casos de gente con diabetes se debe afectar la visión? Ah, la retinopatía diabética. Exactamente. ¿Por qué, doctor? Su nombre mismo lo dice, retinopatía diabética. O sea, cualquier alteración en la retina lamentablemente es irreversible, pues, ¿no? Pero el objetivo es, ¿qué hace la diabetes al final de todo, en cualquier órgano? En los riñones, en los pies, en los ojos. Lo que hace la diabetes es cerrar los vasos sanguíneos. Ese es el efecto final, te cierra los vasos sanguíneos. Pero un órgano necesita vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué sucede en la retina? Se crean nuevos vasos, vasos colaterales para nutrir al ojito. Pero estos vasos son frágiles, no son como los vasos originales. Esos sangran con facilidad. Sangran y pueden desprender la retina. Eso se conoce como retinopatía Y diabética. aparte, Lean. cuando se crean estos nuevos vasos. Claro, o sea, yo les doy lo general y ahora ustedes lo específico. Podríamos demorarnos a hablar, pero no hay tiempo. Pues. O sea, crear estos nuevos vasos además que se destruía la vista. Exacto, eso es. Sangran al final, o sea, el ojo se llena de sangre. La cámara vítrea se llena de sangre en la retina. Y eso cuando se reabsorbe va a traccionar la retina. ¿Ya? Entonces hay grados de retinopatía diabética. Por eso es importante el examen que se llama fondo de ojo, para identificar esos vasos que puedan sangrar. ¿Y qué se hace? Si es que se identifica, se quema con un láser ese vaso que podría sangrar y se asegura que no sangre. ¿Ya? Obviamente todo esto con un control metabólico. Porque Claro, igual si otra no, vez el pasaría vaso lo va a seguir mismo. cerrado y no va a haber. Exacto, van a seguir creándose nuevos vasos colaterales. Muy bien, ¿preguntas? Doctor, ¿Sí? en el glaucoma, Ajá. ya que había glaucoma de evolucionado y de ángulo abierto.
Ajá. cerrado está relacionado con esos canales No, no, no. Creo que se cierran. Ya, escucha, pues ya me preguntaste, ahora te voy a responder. En el glaucoma, la mayoría de glaucomas son de ángulo abierto. Ángulo se refiere al ángulo iridio-corneal. Al ángulo iridio-corneal. Entonces, en la mayoría, la gran mayoría, 90% de los glaucomas son de ángulo abierto. O sea que el ángulo iridio-corneal está abierto y el canal está circulando. Hay un 10% efectivamente que se llama glaucoma de ángulo cerrado. ¿Y qué sucede? Su mismo nombre lo dice, se cierra el ángulo, pues. Y por lo tanto, esa malla trabecular puede estar limpia, pero sin embargo no llega a la malla trabecular porque se ha cerrado el ángulo. ¿Qué se hace en esos casos? Se hace un láser, un procedimiento láser, ¿no? Para abrir y crear un nuevo conducto hacia el canal de Aslen. Felizmente no es lo más común, ¿no? ¿Quiénes tienen factor de riesgo? Por ejemplo, los pacientes que tienen los ojos chiquitos. El miope tiene el ojo grande. Entonces ya. El hipermétrope, no, este es un ejemplo, me lo has preguntado. El hipermétrope, son tres defectos ametrópicos. Uno es miopía, lo que he preguntado. 2 es astigmatismo. Y 3 es hipermetropía. En los pacientes hipermétropes, el ojo es más chiquito, más pequeño. Entonces hay riesgo de que ese ángulo sea más corto, se pueda cerrar. O sea, los que tienen medida positiva, los que tienen en sus lentes más 1, más 2, más 3, esos son hipermétropes. Entonces hay que vigilar ese ángulo. Y los que tienen miopía, menos 1, menos 2, hay que vigilar su función retinal, más bien la retina. Y los que tienen astigmatismo, o sea, como esa córnea está defectuosa, puede perforarse la córnea, entonces hay que vigilar la córnea. ¿Ya? O sea, no estamos diciendo que pase, sino es una probabilidad. Muy bien, ¿algo más? Yo lo que les estoy diciendo es algo general, ustedes tienen que leer. Entonces ya van a entender ahora qué significa todo eso. Malla trabecular, ángulo estrecho, ángulo abierto. ¿Ya? Muy bien, ¿preguntas? El ojo seco no es una causa por una disminución del humor acuoso, ¿no? No. El humor acuoso, recuerda que es dentro del ojo. El ojo seco está en la superficie, en la lágrima. En la lágrima, ¿no? La lágrima tiene 3 componentes. Uno que es un componente mucinógeno, o sea, un moco que se pega a la córnea. 2 es un componente líquido, agua. Y una tercera capa que es un lípido. ¿No? Entonces, falla cualquiera de ellos, se llama ojo una seco. estabilidad, Una alteración en la estabilidad de la lágrima. Exactamente. También con otros medicamentos. Muy bien. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de ojo, que va a ser retina. Apréndanse las capas importantes, no de memoria, pero no las principales, sobre todo fotorreceptores, epitelio pigmental. Para entender degeneración macular, retinopatía diabética, vamos a hablar la próxima. ¿Ya? Muy bien. Nos quedamos acá. Cuídense. Lean, ¿ah? Ojo.